El apartamento equivocado. Romance contemporáneo, tensión, amor entre mujeres. Algunas personas entran en tu vida por error. Luego descubres que el error era tuyo al creer que podrías ignorarlas. ¿Y? La llave que no debería existir. El apartamento olía a pintura fresca y a promesas sin cumplir cuando Becky empujó la puerta por primera vez. Había firmado el contrato de su arrendamiento 3 semanas atrás, en un café con señal de wifi deficiente y demasiado ruido de fondo, y la propietaria le había enviado las fotos y los detalles por correo electrónico. La renta era razonable para Bangkok. El barrio era exactamente lo que necesitaba. Tranquilo, con buena luz natural por las mañanas, a 15 minutos en tren de los estudios donde iba a trabajar durante los próximos 4 meses. Todo perfecto, todo en orden. Lo que no estaba en orden era la maleta de cuero marrón que había en el centro del salón. Becky se quedó inmóvil en el umbral, con su propia maleta detenida a medio camino y la mano todavía en el asa. Era una maleta cara, de las que tienen ruedas silenciosas y herrajes dorados, y ese tipo de aspecto que sugiere que su dueña ha viajado suficiente como para saber qué equipaje merece la pena. Sobre ella descansaba una chaqueta de lino beige doblada con precisión quirúrgica. No era la maleta de alguien que hubiera olvidado algo allí. Era la maleta de alguien que acababa de llegar. ¿Hola?, dijo Becky, en un tono que intentaba sonar tranquilo y probablemente no lo consiguió. El silencio del apartamento respondió primero. Luego, desde lo que debía ser el dormitorio, el sonido de una ducha que se cerraba. Un instante después, la puerta del baño se abrió y salió una mujer envuelta en una toalla blanca, con el cabello mojado cayéndole sobre los hombros, y una expresión de absoluta serenidad que duró exactamente el tiempo que tardó en ver a Becky plantada en el salón. La serenidad desapareció. En su lugar llegó algo que podría llamarse indignación controlada, de la clase que practican las personas que raramente se permiten perder los papeles. ¿Quién eres tú?, dijo, con una voz que sonó más a exigencia que a pregunta. ¿Yo? Soy la persona que ha alquilado este apartamento, dijo Becky, y levantó la llave como si fuera una credencial. Becky, Rebecca Cooper, si quieres el nombre completo. Empiezo a trabajar en Bangkok esta semana y este apartamento no está alquilado, la interrumpió la mujer, y el tono era el de alguien que estaba informando de un hecho, no discutiendo. Vivo aquí, firmé un contrato con una tal señorita Jarilla. Un silencio breve. La mujer frunció el ceño de una manera que sugería que el nombre le resultaba familiar y al mismo tiempo inconveniente. Daría es mi prima, dijo, despacio, como si estuviera calculando las implicaciones de cada palabra. Este es mi apartamento. Yo soy Frin Sarocha. El nombre no le decía nada a Becky. El apartamento sí le decía mucho. Le decía que alguien había cometido un error grave, y que ese error tenía consecuencias concretas que ninguna de las dos podía ignorar de pie en el salón, una con una maleta y otra con una toalla. Tu prima subarrendó tu apartamento sin decirte nada. Eso es exactamente lo que parece que ocurrió, dijo Frin Sarocha, con la expresión de alguien que estaba catalogando mentalmente las posibles consecuencias para dicha prima. Estaba en Singapur. Se suponía que el apartamento iba a estar vacío hasta que volviera. Yo no sabía que había vuelto antes, y yo no sabía que el apartamento tenía dueña presente. Se miraron. Becky tenía 31 años. Llevaba 4 horas de vuelo encima. Tenía reservada una sesión de fotos para el día siguiente, y no tenía absolutamente ningún otro lugar a donde ir en Bangkok en ese momento. Frin Sarocha tenía el pelo mojado, una toalla entre ella y el mundo, y la expresión de alguien que estaba evaluando opciones con una eficiencia que Becky encontró, en las circunstancias más inoportunas posibles, vagamente hipnótica. ¿Tienes el contrato?, dijo Frin al fin, en el correo. Muéstramelo. No era exactamente una petición. Becky sacó el teléfono y abrió el correo electrónico, y Frin cruzó el salón descalza para leerlo, y en el proceso pasó suficientemente cerca como para que Becky captara el olor del champú, algo cítrico y limpio, y tuviera que recordarse a sí misma que esto era una situación logística, no otra cosa. Frin leyó el contrato sin gestos que revelaran qué estaba pensando. Eso, descubriría Becky con el tiempo, era una de sus habilidades más irritantes. Es válido, dijo al fin. Jarilla tenía autorización para subarrendar bajo ciertas condiciones. No estas condiciones, pero el contrato en sí está redactado correctamente.
O sea que tengo derecho a estar aquí. Legalmente sí, pero tú también tienes derecho a estar aquí. Es mi apartamento. Otro silencio. Becky miró alrededor. Salón amplio, cocina americana. 2 puertas que debían ser los dormitorios. Una ventana grande que daba a la ciudad con esa luz que ella había visto en las fotos, y que era exactamente la razón por la que había elegido este sitio sobre otros más baratos. ¿Cuánto tiempo ibas a quedarte?, preguntó Flynn. 4 meses. El contrato es hasta febrero. Yo tengo que estar aquí al menos 6 semanas. Hay un proyecto arquitectónico que supervisar. Becky hizo el cálculo. 6 semanas de superposición. 42 días compartiendo un apartamento de 2 dormitorios con una desconocida que llevaba una toalla y una expresión que hacía que resultara difícil concentrarse en el problema logístico. Podemos hablar con Garia y resolver esto, dijo Becky. Garia no va a contestar el teléfono esta noche, dijo Flynn, con una certeza que sugería que conocía bien a su prima. Es tarde y mañana no va a solucionar nada de todas formas. Los 2 apartamentos alternativos que yo usaría están ocupados. ¿Tienes hotel? No. Vine directamente. Entonces la situación es: hay 2 dormitorios. Los 2 tenemos razones válidas para estar aquí. Podemos desperdiciar la noche buscando soluciones que no existen esta noche. O podemos ser adultas y resolverlo por la mañana. Era la propuesta más razonable que Becky había escuchado en una situación que no tenía ninguna solución razonable. El problema era la manera en que Flynn la decía. No como una concesión, sino como una conclusión lógica a la que habría llegado cualquier persona con sentido común, y que por lo tanto no merecía discusión. De acuerdo, dijo Becky. El dormitorio de la izquierda, dijo Flynn, señalando con la cabeza. El baño es compartido. La cafetera funciona a la mañana. El hervidor está roto desde la semana pasada. No tengo leche. Y con eso. Flynn Sarocha cruzó el salón de vuelta hacia el dormitorio de la derecha y cerró la puerta con una firmeza que era exactamente lo opuesto a un portazo. Deliberada, controlada, definitiva. Becky se quedó sola en el salón con su maleta y la impresión nítida de que acababa de empezar algo que no sabía cómo terminaría. Y 2. Los primeros 7 días, los primeros 3 días fueron de una cortesía tan impecable que resultaba casi agresiva. Flynn se levantaba a las 6:30. Preparaba café solo. Desayunaba algo que Becky nunca llegó a ver porque cuando ella salía del dormitorio a las 8, lo único que quedaba era una taza lavada en el escurreplatos y el olor persistente del café. Flynn volvía a las 7 de la tarde exactas, a veces con planos enrollados bajo el brazo, siempre con esa postura recta que tenía incluso cuando llevaba todo el día trabajando. Cocinaba con la concentración de alguien que aplica principios de ingeniería a la preparación de comida. Nunca dejaba nada fuera de su sitio. Era, en resumen, el tipo de compañera de piso perfecta que resulta completamente imposible de ignorar precisamente porque no hace nada que merezca ser ignorado. Becky trabajaba de manera diferente. Sus horarios dependían de la luz, de las sesiones, de las reuniones con el director creativo que a veces se extendían hasta las 10 de la noche y a veces terminaban a mediodía. Dejaba las cámaras sobre la mesa del salón. Olvidaba el cargador enchufado en la cocina. Una noche llegó a las 11 con 2 bolsas de comida para llevar porque había tenido un día largo y no le quedaban ganas de cocinar, y encontró a Flynn sentada en el sofá con los planos extendidos sobre la mesa baja, y el momento de verla así, con los pies recogidos bajo el cuerpo y el pelo suelto, y las gafas que no había visto antes, y un lápiz entre los dientes mientras estudiaba algo en los planos, fue el tipo de imagen que Becky habría fotografiado si hubiera podido sin que resultara una intrusión flagrante. Traje comida de más, dijo Becky, levantando las bolsas. Por si tienes hambre. Flynn la miró por encima de las gafas. Era la primera vez que Becky la veía con gafas y hizo un esfuerzo consciente por no registrar eso como información relevante. ¿Qué es? Patsieu del sitio de la esquina. Y curry verde porque no sabía si habías comido. Una pausa. Flynn consideró esto con la seriedad que aparentemente dedicaba a todas las decisiones. El curry verde de ese sitio es demasiado dulce, dijo. Puedo estar de acuerdo con eso. El patseu no. Y arsané descendió una endoribi. Entonces sí, gracias. Comieron en el sofá con los planos apartados hacia un lado y el sonido de la ciudad entrando por la ventana abierta,
y Becky descubrió que Flynn tenía opiniones sobre la arquitectura de Bangkok que resultaban más interesantes de lo que esperaba, y que cuando hablaba de algo que le importaba, esa cortesía impecable cedía terreno a algo más real debajo. No era que se relajara exactamente, era que la precisión de sus palabras pasaba de ser una barrera a ser una herramienta, y la diferencia cuando Becky la captó le pareció significativa. El cuarto día Haria llamó a Flynn, y Becky captó el fragmento de conversación desde el dormitorio sin querer escuchar. Flynn hablando en tailandés con una voz que era baja y controlada y que de alguna manera comunicaba con más claridad que un grito lo que pensaba de la situación. La conversación duró 7 minutos. Cuando Flynn salió del dormitorio tenía la expresión de quien acaba de cerrar un asunto que esperaba no tener que volver a mencionar. «Yaria te devuelve un mes de renta», le dijo a Becky. «Por las molestias. Lo transferirá esta semana». «No es necesario», insiste. Y yo también insisto. Fue un error que no tendría que haber pasado. ¿Y la situación? Fren la miró un momento. ¿Qué situación? Esta. El apartamento. Las dos. El apartamento tiene 2 dormitorios, dijo Flynn. Los 2 tenemos razones para estar aquí. La situación es la que es hasta que deje de serlo. Y eso fue todo. La situación era la que era. Becky guardó su equipo fotográfico en el dormitorio y dejó de disculparse mentalmente cada vez que encontraba a Flynn en la cocina por la mañana. El 7º día, Flynn estaba trabajando en los planos cuando Becky volvió de una sesión con las fotos en la tarjeta y necesitaba editarlas con buena luz, y la del dormitorio no era suficiente. Sacó el portátil y el monitor externo al salón sin preguntar, los instaló sobre la mesa, y cuando miró a Flynn esperando algún comentario sobre el espacio invadido, encontró que Flynn había vuelto a los planos sin decir nada. Trabajaron en el mismo espacio durante 3 horas. Flynn con sus planos, Becky con sus fotos. El silencio entre las dos no era incómodo. Era otra cosa que Becky todavía no sabía cómo nombrar. Diréis. Lo que la lluvia interrumpe. La lluvia llegó un martes por la tarde con la determinación de quien lleva meses esperando su turno. Bangkok en temporada de lluvias no era broma. El cielo se ponía de un color específico, entre plomo y verde, y el aire cambiaba de textura antes de que cayera la primera gota. Y cuando caía, lo hacía de golpe y con entusiasmo y sin ningún interés por la conveniencia de nadie. Becky lo descubrió cuando llevaba 20 minutos caminando hacia el estudio del director creativo, y el cielo decidió que ya era suficiente. Llegó al apartamento empapada hasta los huesos, con la cámara protegida bajo la chaqueta y el resto de ella en un estado que haría llorar a su madre. Entró al ascensor chorreando. Llegó al piso. Abrió la puerta. Flynn estaba en la cocina. Se dio la vuelta cuando oyó entrar a Becky y la miró de arriba abajo con esa mirada que cataloga sin juzgar. «Hay toallas en el baño», dijo, y señaló con la cabeza. «Lo sé, gracias». «¿La cámara está bien?» La protegí. «¿Y tú?» Era una pregunta simple. Debería haber sido una pregunta simple. «Mojada», dijo Becky. «Eso es visible». Becky fue al baño. Se quitó la ropa empapada, se envolvió en la toalla grande que Flynn tenía colgada en el gancho de siempre, y cuando salió en dirección al dormitorio para ponerse algo seco, encontró que Flynn había dejado sobre la encimera una taza de té caliente y un par de calcetines secos. Sin comentario, sin hacer ningún punto del asunto, Becky se quedó mirando los calcetines un segundo. Luego fue al dormitorio, se cambió, cogió el té y volvió al salón donde Flynn había vuelto a sus planos. «Gracias», dijo. «Era lo más lógico», dijo Flynn sin levantar la vista. «Era lo más lógico». Claro. Todo en Flynn Sarocha era lo más lógico, incluida la manera en que a veces miraba a Becky cuando creía que ella no estaba mirando, que era con una atención que resultaba difícil clasificar como puramente logística. Esa noche, con la lluvia golpeando las ventanas y el apartamento encerrado en esa intimidad específica que crean las tormentas, Flynn le preguntó sobre las fotos, no las del trabajo, las de la tarjeta que Becky había dejado olvidada sobre la mesa, las personales. «¿Puedo?», preguntó señalándola. «Son fotos de Bangkok. Nada especial». «Para ti no. Para mí quizás sí». Becky pasó la tarjeta al portátil y abrió las fotos, y Flynn se acercó para mirarlas, y en el proceso quedó de pie junto a Becky, suficientemente cerca para que su brazo rozara el de ella cuando señalaba alguna imagen, y el contacto era casual y no era casual al mismo tiempo. «Está», dijo Flynn, deteniéndose en una foto del mercado al amanecer. «La luz aquí. La busqué durante 4 días.
A las 5:20 de la mañana, cuando el sol pega en ángulo bajo entre los toldos. Fuiste 4 días a las 5 de la mañana a esperar esa luz. Es lo que hace la fotografía. Esperas. Flynn la miró de una manera que Becky no supo interpretar del todo. Yo también espero, dijo Flynn. En arquitectura también. Esperas que el edificio te diga qué quieres ser. Pero a las 5 de la mañana yo duermo. ¡Qué falta de dedicación! Fue la primera vez que Becky la hizo reír. No una carcajada, no algo escandaloso. Flynn no era esa clase de persona, pero algo en su expresión cedió. Suavizó esa geometría controlada que tenía su cara, y Becky lo fotografió mentalmente sin ninguna tarjeta de memoria que pudiera guardar la imagen. Se quedaron mirando fotos durante 1 hora. La lluvia no paró. Ninguna de las dos lo mencionó. Y Babe. La tercera semana. Para la tercera semana ya no había cortesía. La habían reemplazado por algo más honesto y más difícil de gestionar. Becky sabía cómo tomaba el café Flynn. Solo. Sin azúcar. Siempre la segunda taza más cargada que la primera. Flynn sabía cuando Becky había tenido un día difícil en el estudio sin que ella dijera nada. Había algo en la manera de soltar la cámara sobre la mesa, ligeramente menos cuidadosa de lo habitual. Compartían la cocina con la coordinación de personas que se han aprendido el ritmo de la otra sin haberlo planeado. Cuando Flynn cocinaba hacía de más sin anunciarlo. Cuando Becky traía comida del exterior traía para dos. Era, en todos los sentidos prácticos, una convivencia. El problema era lo que había debajo de la convivencia. El problema era que Becky había empezado a catalogar cosas que no debería estar catalogando. La manera en que Flynn se recogía el pelo cuando iba a trabajar concentrada, con 2 lápices cruzados que siempre terminaban cayéndose. La línea de su cuello cuando inclinaba la cabeza sobre los planos. El gesto de llevarse el vaso a los labios mientras leía, distraída, sin mirar. El modo en que a veces, cuando Becky decía algo que le parecía interesante, Flynn giraba el cuerpo entero hacia ella con esa atención total que tenía para las cosas que le importaban. Becky fotografiaba personas para ganarse la vida. Llevaba 10 años aprendiendo a leer la manera en que la gente ocupa el espacio, cómo revela lo que no quiere revelar en la postura, en la mirada, en los microsegundos antes de que la expresión se vuelva deliberada. Era una habilidad profesional. El problema era que esa habilidad no tenía filtro de apagado fuera del trabajo, y lo que leía en Flynn Sarocha, en esas ocasiones donde el control cedía 1 milímetro, era algo que le resultaba familiar porque era lo mismo que sentía ella. Un martes por la noche. Tarde. Becky estaba editando en el salón y Flynn volvió de una reunión que había durado más de lo previsto. Se quitó los zapatos en la entrada, dejó los planos en la silla, y en lugar de ir directamente al dormitorio como hacía normalmente, fue a la cocina. Sacó 2 vasos, llenó uno de agua y lo puso frente a Becky sobre la mesa sin decir nada. «Llevas 4 horas frente al monitor», dijo Flynn. «Lo sé. ¿Vas a terminar pronto?» «Media hora más». «¿Quieres compañía o prefieres que me vaya a dormir?» Era la pregunta más directa que Flynn le había hecho en 3 semanas. Y la manera de hacerla, de pie junto a la mesa con el segundo vaso en la mano y esa calma que podía ser indiferencia o podía ser la versión más contenida del deseo, no permitía una respuesta vaga. «Compañía», dijo Becky. Flynn se sentó en el sofá con un libro. No habló. No hacía falta. Media hora después, cuando Becky cerró el portátil, Flynn seguía despierta y levantó la vista del libro, y durante un momento, en la luz baja del salón, ninguna de las dos dijo nada. «Las fotos del mercado», dijo Flynn al fin. «¿Las vas a usar para el proyecto?» «No. Son mías». «¿Qué haces con las fotos que son tuyas?» Becky lo pensó. «Depende. A veces nada. A veces son el principio de algo que todavía no sé qué es. Como cuando esperas la luz». «Exacto». Flynn la miró de esa manera, la que Becky ya conocía, la que duraba 1 segundo más de lo que correspondería a una conversación neutral. «Buenas noches», Becky dijo. «Buenas noches». Y Flynn fue al dormitorio y cerró la puerta. Y Becky se quedó en el salón con el vaso de agua y la certeza creciente de que media hora era también un principio de algo que todavía no sabía cómo llamar. «Ve. El punto sin retorno». Ocurrió un sábado, sin advertencia. Como ocurren las cosas que importan. Habían ido al mercado de fin de semana juntas porque Flynn necesitaba ciertas especias.
y Becky llevaba la cámara, porque siempre llevaba la cámara, y en algún punto entre los puestos de flores y la vuelta a casa, empezó a llover de nuevo, y corrieron las dos bajo el toldo de un restaurante pequeño, donde el dueño los recibió con la resignación afectuosa de alguien acostumbrado a recoger turistas mojados. Comieron ahí. Tomka con el calor de la lluvia fuera. Frin pidió en tailandés y cuando el dueño preguntó algo que hizo reír a Frin, Becky quiso saber qué había dicho. Preguntó si éramos pareja, dijo Frin, sin ningún cambio visible en la expresión. ¿Qué le dijiste? Que compartíamos apartamento. ¿Y eso le pareció suficiente explicación? Frin consideró esto. Le pareció una evasión educada, dijo. Becky no respondió a eso. Fuera seguía lloviendo. La sopa estaba buena. El restaurante era del tamaño de una habitación, y las mesas eran tan pequeñas que sus rodillas se tocaban debajo de la madera sin que ninguna de las dos se moviera para evitarlo. ¿Lo era? Preguntó Becky al fin. ¿Qué? Una evasión. Frin levantó la vista de la sopa. Había algo diferente en cómo la miraba en ese momento. Algo en lo que el control que la definía estaba cediendo terreno a algo que llevaba semanas asomando en fragmentos. Sí, dijo Frin. Una sola palabra. Sin adorno. La lluvia siguió. El dueño del restaurante fingió limpiar la barra lejana. Becky dejó la cuchara. Yo también, dijo. No era una declaración. Era el reconocimiento de algo que las dos sabían desde mucho antes de que tuvieran palabras para nombrarlo. Frin la miró un momento largo, con esa atención total que Becky ya conocía, y luego, con una deliberación que era completamente típica de ella, extendió la mano sobre la mesa y la posó sobre la de Becky. Palma contra palma. Nada más. Pero en el vocabulario específico de Frin Sarocha, que no hacía nada sin razón y no ofrecía nada que no estuviera dispuesta a sostener, era todo. Becky giró la mano y entrelazó los dedos con los suyos. Afuera llovió otra media hora. Dentro del restaurante del tamaño de una habitación, con la sopa enfriándose y el dueño que ya había dejado de fingir que limpiaba, no hablaron mucho más. No hizo falta. Vi. Dentro, llegaron al apartamento con el pelo húmedo por segunda vez en 3 semanas. Pero esta vez era diferente en todos los sentidos que importan. Frin cerró la puerta y se quedó de espaldas a ella, mirando a Becky en el centro del salón. Y había en su postura esa mezcla característica suya de control, y algo que el control apenas contenía. Becky, ¿sí? Quiero preguntarte algo antes de que esto continúe. Pregunta, ¿esto te complica algo? El trabajo, el tiempo aquí, lo que sea que tengas en otro lado. Era la pregunta más honesta que alguien le había hecho en mucho tiempo. Becky la consideró con la seriedad que merecía. No, dijo. ¿A ti? No, dijo Frin. Y luego, solo quería asegurarme, lo sé. Y es exactamente el tipo de cosa que harías. Algo en la expresión de Frin cambió. No se relajó exactamente. Se abrió. Era una distinción que Becky entendió mejor cuando Frin cruzó el salón, y la distancia entre las dos se redujo a nada. Frin era ligeramente más alta. Lo bastante para que cuando se inclinara hacia Becky, el ángulo fuera diferente de lo que Becky había imaginado. Y lo había imaginado. Sus manos encontraron la cara de Becky con la misma deliberación que ponía en todo, sosteniéndola como si la luz cambiara y quisiera asegurarse de no perder el momento. El primer beso fue suave y breve, casi una pregunta. Becky respondió acercándose y convirtiéndolo en algo diferente, y Frin emitió un sonido bajo, casi inaudible, que fue lo más involuntario que Becky le había escuchado en un mes. Las manos de Frin bajaron a su cintura. Las de Becky encontraron su nuca el borde del pelo todavía húmedo. Se besaron con la concentración de dos personas que han esperado más tiempo del necesario y ahora no tienen razón para seguir esperando. La habitación olía a lluvia y a té frío, y a ese algo que habían estado ignorando productivamente durante semanas. Cuando se separaron fue porque necesitaban aire, no porque quisieran. Frin la miró de cerca. Había algo en su expresión que Becky no había visto antes y que reconoció de todas formas. Era lo que quedaba cuando alguien deja de gestionar lo que siente y simplemente lo siente. La luz del dormitorio es mejor, dijo Frin, en voz baja, y era la afirmación más directa y menos arquitectónica que había hecho en todo el tiempo que llevaban juntas. Lo sé, dijo Becky. Yo también pensé en eso. Frin tomó su mano, como en el restaurante, pero ya no era lo mismo. Era otra cosa.
el comienzo de otra cosa. Y la lluvia siguió cayendo sobre Bangkok. Y el apartamento que había empezado como un error se convirtió en algo que ninguna de las dos habría planeado y que ninguna de las dos, a partir de esa noche, pudo imaginar sin la otra. 4 meses después, cuando el contrato de su barriendo venció, Becky no se fue. Free no se lo pidió. No hizo falta.